Bien, hoy os vengo a hablar de unos filósofos, una filosofía que yo desconocía su existencia y es, vamos a decirlo así, una filosofía novísima, el último grito filosófico. Y sí, es un verdadero grito, todo hay que decirlo. Es la filosofía y lo descubrí siguiendo, os acordáis que el último día hablamos sobre Habermas, el filósofo este que es el último representante, dicen, de la filosofía de la Ilustración, un defensor acérrimo de todos aquellos ideales de la Ilustración relacionados con la democracia, con la igualdad, con los derechos humanos, con la necesidad de una sociedad racional, una sociedad basada en el diálogo, en el diálogo sí, y en el de poder llegar a acuerdos a través del razonamiento, de la argumentación. Es decir, ese es el modelo, vamos a decirlo así, ilustrado, que Habermas insistió en defender, el modelo de la modernidad. La modernidad fue cuestionada por la posmodernidad, bueno, porque la razón a veces la razón se ha extralimitado en sus proyectos y bueno, pues hubo ese fenómeno, digamos, que hemos hablado muchas veces de él, que es el de la posmodernidad, que intenta rebajar un poco las ambiciones de una razón que a veces se mostraba excesivamente dogmática, por mucho que defendiera el diálogo y defendiera la democracia, etc., pues la posmodernidad fue más relativista y ha confiado menos en la razón. Bueno, pero la cosa se ha complicado más y últimamente ha salido una filosofía que se la denomina por un libro que se escribió por el máximo representante, que se titula La Ilustración Oscura. La Ilustración Oscura, no hace falta que ponga el título porque el título se entiende bien, de Nick, tampoco lo funciona demasiado bien. Sí, sé que había otro. Nick. Bueno, no voy a escribir mucho. De Nick Land. Tiene dos libros. Uno es La Ilustración Oscura, que da nombre a este movimiento filosófico. El otro se titula, es que es un nombre en inglés, y no me acuerdo exactamente qué significa, ya, ahora lo digo, bueno, sí que sé cómo se titula en español, Los colmillos del noúmeno. No sé cómo se dice ahora colmillo en inglés. Los colmillos del noúmeno. Ah, muy bien, gracias. Vale, muy bien, ya con uno suficiente. Ok, los colmillos. Bueno, da igual. El otro filósofo importante es, no, este no es tan filósofo, es un bloguero, informático, una especie de gurú de esta nueva filosofía, que se llama Jarvis. Pero este ya no es tan importante, aunque tiene ciertas ideas que han influido mucho en... Jarvis no, Jarvin, Curtis Jarvin. Curtis Jarvin, ¿vale? Curtis Jarvin, vale. Bueno, os digo de qué va esta filosofía, de qué va la Ilustración Oscura. Bueno, para ya poneros en contexto político, cuando
Es una filosofía básicamente política, ¿vale? E inspira a los actuales miembros, hola, buenas tardes, a los actuales miembros que forman parte del gabinete de Donald Trump, ¿vale? Y también es la filosofía e inspira a todos estos magnates de la nueva tecnocracia, como Zuckerberg, como Peter Thiel, etc. Steve Bannon, que es el gran ideólogo de la ultraderecha norteamericana, sigue el pensamiento de esta gente y bueno, pues todos estos grandes magnates que estaban justamente, además, en un lugar privilegiado en la toma de posesión de Donald Trump, pues todos ellos forman parte o siguen la filosofía, el pensamiento de estos dos autores. Curtis Yarvin es más, dijéramos, propagandista, tiene más relación con ellos. Nick Land se mueve más en el terreno de la filosofía, pero tal vez sea el representante más extremo de este pensamiento. Es interesante porque nos va a permitir entender qué tipo de pensamiento se esconde detrás de alguien, de un gabinete, de un país, en estos momentos, Estados Unidos, que ha cambiado radicalmente, bueno, no sé si radicalmente, pero mucho, su política, de tal manera que vemos una forma de actuar a nivel interno del país y a nivel internacional de una manera tal vez un tanto abusiva para algunos, desde luego agresiva, con o sin razón, eso es otra historia, y se entiende mucho la manera de actuar de este nuevo Estados Unidos si entendemos cuál es el pensamiento de esta gente. Bien, desde luego podríamos empezar, hay muchas formas de empezar por ellos. Hay una idea que es fundamental. A finales del siglo pasado cae la Unión Soviética, se hunde el socialismo real en el mundo, bueno, y aparece un pensador que es Francis Fukuyama, que escribe una obra que se llama ¿cómo se llama la obra? En la que habla sobre el fin de la historia. El fin de la historia se llama el libro. Bien, el fin de la historia. Y en esa obra dice que con la caída del socialismo ya solamente queda un régimen eterno, vamos a decirlo así, un fin de la historia, que es el capitalismo. El capitalismo liberal es el sistema que ha triunfado y que es un sistema perfecto y que ya no se puede hacer nada mejor en la historia y por lo tanto ese es el fin de la historia. Bien, sin embargo, estos autores, Nick Land en concreto, dice que todavía la historia no se acaba, que el capitalismo continúa. ¿Y cómo tiene que continuar? Fijaos lo que viene a decir. Viene a decir lo siguiente: todavía el capitalismo norteamericano, estamos hablando de finales del siglo XX, todavía lo consideran un comunismo. Todavía lo consideran un comunismo, es decir, todavía no es un capitalismo totalmente desarrollado. ¿Y por qué todavía no es un capitalismo totalmente desarrollado? Porque todavía está sujeto a normas. Todavía hay normas. Todavía la economía está al servicio del ser humano. Mejor o peor, pero todavía se considera en el capitalismo de que la economía tiene que estar al servicio del ser humano.
Unos dirán que lo hace mal, otros dirán que lo hace muy bien, pero el ser humano es el criterio para decidir si algo está bien o mal. Y el capitalismo, como todo tipo de economía, tiene ese objetivo de estar al servicio de la satisfacción de las necesidades humanas. Y eso es un error, dicen ellos. Eso es un error. El capitalismo, porque eso es sujetar bajo unas normas la libertad. Si el capitalismo es pura libertad, el tener el capitalismo que es sujetarse a ciertas normas que todavía son humanas, eso es impedir que el capitalismo se expanda, se libere, se desenvuelva en esa total libertad que implica el capitalismo mismo. Claro, aquí hay que explicar lo que es el capitalismo. Porque si no lo tenemos claro, no sabemos muy bien de qué están hablando. El capitalismo es un sistema económico y, en definitiva, civilizatorio que funciona por sí mismo, al margen de las consideraciones y al margen de las necesidades humanas. Y se le tiene que dejar funcionar solo, sin restricción alguna. De alguna manera, los seres humanos somos un obstáculo, una rémora para el capitalismo. Esa es la cuestión. El ser humano es una rémora para el capitalismo. Si dejamos que el capitalismo funcione con total libertad, de alguna manera conseguiremos que los seres humanos, de manera indirecta, acabemos beneficiándonos de un sistema que funciona con sus propias leyes, sin tener en consideración a los seres humanos. Decía el padre del capitalismo, del liberalismo, el Adam Smith, decía que el mercado no lo controlan los hombres, el mercado lo controla lo que él llamaba la mano invisible. Decía él, no sabemos por qué el mercado funciona bien. Hay una mano invisible que es desconocida y lo será siempre para el ser humano, que hace que el mercado funcione perfectamente al margen de nuestra voluntad. Y cuanto menos intervengamos en el sistema, cuanto menos los humanos intervengamos en el sistema, ese sistema funcionará mejor. E indirectamente nos beneficiaremos de eso. Porque funciona al margen de nosotros. Y curiosamente, funcionando al margen de nosotros, nosotros nos beneficiamos. Luego, todavía el capitalismo, dicen estos autores, no es lo suficientemente autónomo, no está lo suficientemente libre para actuar sin tener en cuenta a los seres humanos. ¿Esto qué supone? Supone que esta teoría está relacionada con la filosofía del aceleracionismo, acelerador, ¿no? El aceleracionismo, el padre del aceleracionismo es Nick Land, y esta teoría consiste en lo siguiente. Bueno, hay dos aceleracionismos. Está el aceleracionismo de izquierdas y el de derechas. Bueno, volvemos otra vez a la historia. Creíamos que la historia, con el hundimiento del sistema socialista y el triunfo del capitalismo, creíamos que la historia se había acabado. Pero, como os he dicho, los de izquierda dicen que, obviamente, el capitalismo es algo injusto, con lo cual no puede haber acabado la historia en un sistema que es injusto. Los de derechas piensan que todavía el sistema, como os acabo de decir, no está lo suficientemente evolucionado, ni liberado a sus
ni sus fuerzas liberadas, ¿no? Entonces, los aceleracionistas dicen lo siguiente. Los de izquierdas dicen, para que el sistema este injusto caiga, hemos de intentar que vaya más rápido todavía, para que sus contradicciones sean más evidentes. Es decir, intensifiquemos las contradicciones del sistema, de tal manera que haremos que corra tan rápido que caerá. Es la teoría del colapso. Hemos de intentar que el sistema colapse. Y para eso lo hemos de acelerar. Para que la máquina acabe como cuando vamos con los pedales de una bici, vamos más rápidos de lo que podemos darle a los pedales y acabar los pedales pues descontrolados, ¿no? Pues un poco esa es la idea. ¿Qué es lo que dicen los aceleracionistas de derechas? Dicen lo mismo. El sistema todavía no es lo suficientemente perfecto. Todavía el ser humano interviene demasiado en él. Luego, aceleremos. Hagamos que el sistema todavía vaya más rápido todavía. ¿Para qué? Para que colapse. Pero con el colapso de este capitalismo, dicen ellos, nacerá una nueva civilización. Una civilización donde realmente la libertad acabará triunfando, donde realmente nuestra vida, la vida de los humanos, pues se ajustará mucho mejor a lo que es la auténtica realidad. Y ahora habrá que preguntarse qué es la auténtica realidad. ¿Qué es ese mundo que esperan ellos que nacerá cuando colapse este? Que todavía no es lo suficientemente perfecto. ¿Qué nueva realidad es la que nos espera? Bien. De aquí podríamos ir a recordar otra vez a Habermas y a los ilustrados. Los ilustrados decían que, como buenos liberales, decían que ellos partían, todos ellos, Hobbes, Locke, Rousseau, toda esta gente, Kant, todos partían de un estado, lo hemos hablado muchas veces aquí, de un estado primigenio, original, ellos llamaban un estado de naturaleza, en la que el hombre no vivía en sociedad. Como los animales, ¿no? Vivían cada uno a su aire, eran libres porque no había normas, no había leyes. Y dicen ellos que esta situación, aunque fuera una situación, este estado de naturaleza, aunque fuera un estado de naturaleza de total libertad, era incómodo, estaban siempre compitiendo unos con otros, al no haber normas, al no haber leyes, pues no había una regulación, en fin, era todo un caos, un estropicio, ¿no? Y para salir de ese estado de naturaleza, se reunieron un día y dijeron, oye, mira, en lugar de que ir cada uno por su lado y estar así todos los días dándonos golpes en la cabeza, compitiendo, pues oye, ¿por qué no nos acordamos? Hacemos algo para vivir en paz, para abandonar ese estado de naturaleza y vivir en un estado civilizatorio, en sociedad, juntos, no cada uno por su lado. Bien, eso es el contrato social. Eso es el contrato social. Entonces, eran seres racionales y dijeron, bueno, pues ya está, dialoguemos y vamos a ver qué tipo de sociedad es la que queremos construir para vivir en ella todos juntos. En ese momento es cuando se inventó el Estado. Dijeron, bueno, pues que uno de nosotros tenga la fuerza y si alguien se desmanda o hace algo que está mal o agrede a alguno, como hemos estado haciendo todos en el estado de naturaleza, si hay alguno de nosotros que se salta esas normas que entre todos hemos acordado, pues que el Estado, que ese que es
el que le hemos dado todo el poder, toda la fuerza, intervenga y lo castigue. El estado de naturaleza supuso la pérdida de la libertad. Los hombres dejaron de ser libres por la comodidad, por querer vivir más cómodos, por querer vivir más tranquilos, por buscar la paz, pues decidieron vivir en un mundo artificial, lleno de normas. Y eso a los ilustrados les gustaba muchísimo. Justamente esa capacidad que tenía el hombre para abandonar la vida salvaje, vamos a decirlo así, idear una serie de normas, desde un punto de vista racional, justas, para que todo el mundo pudiera vivir armónicamente en paz. ¿A costa de qué? De renunciar a su libertad. Y proponiendo, pues, una sociedad basada en el derecho, no en lo que era real, sino que la ley, el derecho, las normas, fueron una invención de los seres humanos. Eso no es real. Eso no es real. Eso es una ficción. A partir de ese momento los hombres pues inventaron los derechos humanos. En la selva no existen los derechos humanos. Se inventó la justicia social, el ayudar, la solidaridad, la generosidad, no sé qué, la colaboración. Se renunció a la violencia. Se consideró que todos los hombres eran iguales. No de hecho, sino de derecho, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, aunque seamos distintos. Se consideró que todos tenían que tener, por el mero hecho de ser humanos y vivir en sociedad, todos tenían que tener los mismos derechos. Para Nick Land, un total desastre. Por eso él apela justamente a la ilustración oscura. Si la ilustración tiene que ver con la luz, es decir, con la claridad, para Nick Land, se trata de volver otra vez a la selva. Porque eso es lo único real. Los hombres se inventaron un mundo ficticio. Por eso somos infelices. Por eso somos seres decadentes. Por eso el capitalismo, bueno, nuestra sociedad liberal, por eso no ha llegado y no llegará jamás a dar verdadera satisfacción a nuestras necesidades. Porque nos hemos alejado de la auténtica realidad. Hay que volver otra vez a la selva. ¿Y en la selva qué es lo real? En la selva lo real es que no somos iguales, somos diferentes. Y que cada uno de nosotros tiene sus propios intereses. Y que los va a defender con, no voy a decir justicia, porque la justicia ya es hablar de otra cosa, con total naturalidad. Había una filósofa que se llamaba Ayn Rand, rusa, alguna vez hemos hablado de ella, que ella decía que el ser humano no tiene por qué avergonzarse de ser egoísta. Si eso es lo natural, eso es lo que hay que fomentar. ¿Cómo que la solidaridad? ¿Cómo que la generosidad? ¿Cómo que todos somos iguales? ¿Cómo que los derechos humanos? Si eso es como creer en cuentos de hadas, dice Nick Land. Hemos dejado de creer en los Reyes Magos, pero seguimos creyendo en los... textual. Pero seguimos creyendo en los derechos humanos. Cuando eso es un cuento chino. Hay que volver otra vez a una sociedad donde los seres, donde recuperemos la libertad. Siempre estamos ahí en esa, dijéramos, oposición, ¿no? Libertad frente a igualdad, como si ambas cosas se excluyeran la una a la otra. Efectivamente,
la Ilustración, sobre todo, acentúa la cuestión, ya no digamos el socialismo, pero bueno, la democracia se basa en que el voto de todos vale lo mismo. Es decir, la democracia se basa en que todos somos iguales a la hora de poder dar nuestra palabra, de poder participar en el debate público. Para estos no. Pero ¿cómo que todos somos iguales? ¿Dónde está la igualdad en la naturaleza? El hecho es que en la naturaleza somos distintos y que el que es más fuerte tiene, es natural, no voy a decir tiene el derecho, no, es que es natural que el que es más fuerte venza al que es más débil. En una libre y natural guerra o competición, si queréis, de todos contra todos. Y eso es el capitalismo ya desatado. Ese es el capitalismo que esta gente quiere, de alguna manera, desatar porque todavía está excesivamente sujeto por nuestras debilidades, por las debilidades de gente como nosotros, cobardes, que no se atreven a competir en un mundo donde, ¿qué narices? Lo normal es que el que es más fuerte venza al débil. Esto ya lo decía Nietzsche. Estos filósofos se inspiran mucho en estos filósofos del irracionalismo alemán. Ya lo decía Nietzsche. La sociedad occidental es una sociedad decadente porque es una sociedad que ha sido falsamente, engañosamente construida por esa masa de gente mediocre, débiles, que han ahogado la voz de los más fuertes. ¿Y quiénes son los más fuertes? ¿Quiénes son los más fuertes? ¿Quiénes han cogido este tipo de pensamiento con muchas ganas? Vamos. Pues estos ultramillonarios fabulosos que han dicho, esos somos nosotros. Esa gente que ha demostrado que en ese reino de competitividad, demostrando pues quién es el más potente, el más fuerte, el más capacitado, en ese reino selvático, pues somos Zuckerberg, somos Peter Thiel, somos todos estos grandes magnates tecnológicos que justamente lo que están defendiendo es otro concepto que ellos utilizan, que es la suprimir los territorios. Una palabra muy complicada. Bien, pues dicen, es que ya los Estados-nación ya son estados que implican una limitación a nuestros proyectos. Porque un Estado-nación supone normas, supone un control por parte de la población, cuando ellos lo que quieren es una total libertad a la hora de actuar por todo el mundo. Es más, incluso todos estos proyectos que tienen ellos de, por ejemplo, el Musk, ¿no? De ese proyecto de hacer una colonia en la Luna, una colonia en Marte. Su idea es justamente hacer una sociedad, una colonia, que funcione según esta nueva forma de entender la civilización, que es ese retorno a el estado de naturaleza, vaya que antes os he hablado. Pero ojo, ya no solo es retornar al estado de naturaleza, porque claro, tampoco es cuestión de irse ahora a vivir en taparrabos, pero ellos de lo que hablan es de que ese estado de naturaleza se va a manifestar en el futuro próximo en el estado tecnológico. Porque
Se trata de lo siguiente. Los seres humanos, para esto, bueno, toda esta gente está muy vinculada al mundo de las nuevas tecnologías. El Curtis Yarvin, por ejemplo, se le llama el gurú de Silicon Valley. ¿Sabes qué es ese? California, por ahí, ¿no? Bien. Curtis Yarvin, no, se llama mucho. Nick Land también es alguien que está muy vinculado con lo cibernético, la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías. Y la idea es la siguiente. El problema del ser humano, es que somos débiles, que tenemos corazón. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. Y entonces caemos fácilmente en la compasión, en la solidaridad, nos emocionamos cuando vemos una injusticia, intentamos ayudar a la persona que creemos que lo necesita. Al final siempre caemos en ese tipo de sensiblerías que son las que acaban lastrando el sistema. Somos muy emocionales. Demasiado. Eso no existía en la naturaleza. En el estado de naturaleza esa sensibilidad no existía. Los animales se supone que no se emocionan. No. Bien, o así lo definían, ¿no? El estado de naturaleza, un estado salvaje, cruel, despiadado. Bien. Vale, pues, ¿dónde está esa nueva civilización, esa nueva naturaleza que no es naturaleza, pero que también, en la que también rige lo despiadado, donde no hay emociones? En la tecnología, en las máquinas. Esta gente lo que propone es que, con su aceleracionismo, lo que proponen es que hablan del transhumanismo, o lo que es lo mismo, la muerte del hombre. En su momento ya hablan ellos de la muerte de Dios. Dios era el que ponía las normas. Dios era un lastre, luego había que matarlo. Y dicen que los filósofos, al Dios que imponía normas, a finales del 19, pues le dieron muerte. Bien, pero no se dieron cuenta de que quedaba el hombre. Y el hombre también es capaz de poner normas. Y ya insistimos en lo mismo. Aquí el problema son las normas. No puede haber normas para que el sistema funcione. Luego, si en su momento se tuvo que matar a Dios, metafóricamente hablando, ahora hay que matar a Dios. Hay que superar esa etapa de la civilización que hemos llamado humanismo. El humanismo ya se ha convertido en un obstáculo para acceder a una nueva civilización. Y el transhumanismo implica que nos dirigimos a una sociedad que ya no dirigirá el hombre, sino que dirigirán las máquinas. Las máquinas, la robótica, la inteligencia artificial, la cibernética, e incluso nosotros mismos dejaremos de ser humanos para convertirnos en cibers, ¿no? En eso, una simbiosis entre lo biológico, que ya lo tenemos un poco, ¿no? Porque ya todos llevamos aquí en el bolsillo gran parte de nuestro cerebro. Bien, luego, ese es el futuro. El futuro ya es un futuro despiadado donde, por eso para ellos es absurdo, completamente ilógico, incoherente, eso que se pretende hacer ahora de programar las máquinas con valores éticos. Porque eso es una debilidad. Los valores éticos son una cosa de los seres humanos. Las máquinas no funcionan con valores éticos. Los valores éticos arruinan la libertad porque ponen normas. Y las máquinas
son capaces de funcionar perfectamente con la máxima eficiencia sin ajustarse a norma alguna, o lo harán en el futuro. Y, por lo tanto, ellos consideran como, claro, ellos dicen, caramba, pues esos que están detrás del mundo, ¿no?, manejando el mundo de las nuevas tecnologías, esos somos nosotros. Esos somos nosotros. De tal manera que, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que digan las máquinas. Porque ellas, y habrá un momento, y eso se llama la singularidad, el fenómeno de la singularidad, habrá un momento en que las máquinas ya serán autónomas, eso es la singularidad. Y el día que sean ellas autónomas y capaces de pensar y funcionar por ellas mismas, sin que nosotros intervengamos en ellas, ese día el mundo será mucho más eficiente, los seres humanos nos aprovecharemos mucho mejor de una sociedad que está marcada por la eficiencia, por inteligencias mucho más perfectas y superiores a las nuestras, y todo será maravilloso. Este es el pensamiento de Nick Land y de todas estas personas que están viendo, claro, yendo un poco más a la filosofía de Nick Land, él tiene esa obra que os he dicho antes, Los colmillos del noúmeno. Dice que el gran filósofo de la Ilustración es Kant, y Kant habla de que, fijaos cuál es su pensamiento, Kant habla de que hay una realidad a la que él llama noúmeno. El noúmeno es el mundo en sí mismo. Las cosas tal como son. Bien. Pero Kant le tiene mucho miedo al mundo en sí mismo, a ese noúmeno. Y dice, a este mundo hay que ponerle normas. Y entonces, el ser humano, con su razón, dice, voy a coger este mundo caótico, en el que todo es diferente, en el que todo está en permanente movimiento, voy a ponerle normas. Como si el educador intenta, pues, regular la conducta de un niño, que es una conducta como de un niño pequeño, pues disparatada, ¿no? Y tú estás intentando, pues, marcarle unos límites, un comportamiento. Bueno, pues eso ha hecho el hombre con la realidad. Y eso es la Ilustración. Eso básicamente es la Ilustración. Coger la realidad y decir, no, la realidad no me va a dominar a mí, sino que yo la voy a dominar a ella. Vale, pues la filosofía de, justamente, cuando Nick Land escribe ese libro de los colmillos del noúmeno, lo que dice es justamente que hay que revertir el proceso, hacer que la realidad nos domine a nosotros. Porque la realidad es el mundo tal y como es. Así de claro. Y el mundo tal y como es movimiento, y nos hemos de dejar arrastrar por él, es diferencia, y por tanto los discursos de la igualdad no tienen cabida, y es caos, y por lo tanto nada tiene explicación, o al menos nada tiene explicación para la limitada inteligencia humana. Las cosas funcionan. El mundo, lo que están diciendo es lo siguiente: el mundo no está hecho a nuestra medida. Las dimensiones del mundo, la maquinaria que lo hace funcionar, es incomprensible, inaccesible para el entendimiento humano. Nosotros lo hemos querido dominar, pero ahí ha estado nuestro error. Y ellos nos dicen, acabemos ya con esta ilusión de querer dominar el mundo, dejemos que el mundo funcione solo. Y el sistema, y dicen ellos, el sistema que mejor permite que el mundo funcione solo, sin nuestra intervención,
sin la intervención del Estado, sin la intervención de la justicia social, sin la intervención de los derechos humanos, sin la intervención de la legislación internacional. Claro, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? Donald Trump no cree en absoluto en el derecho. ¿Él en qué se basa? En que puede hacerlo. Y si lo puede hacer, lo hace. Y a nadie le tiene que dar explicaciones. Porque el derecho, la ley, eso que eran los grandes, la gran conquista de la Ilustración, una sociedad regulada por la ley, una ley, además, consensuada democráticamente por por la población, eso para él se ha convertido en algo ridículo, en una fantasía absurda. Si lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Es volver de nuevo al estado de naturaleza. Y eso es lo que Nick Land propone. Y el capitalismo, y eso ya lo decía Marx, el capitalismo es un sistema que funciona autónomo. El dinero no piensa en los seres humanos. El dinero en lo único que piensa es en el dinero. El capital en lo único en lo que piensa es en reproducirse. Y nos utiliza a nosotros como los virus, ¿no? El virus utiliza al huésped para poderse reproducir. Él, sí, es como... Y el dinero hace lo mismo. El dinero nos utiliza a nosotros para poderse reproducir. De tal manera que si nosotros no intervenimos con vacunas y lo dejamos tranquilo, cada vez habrá más dinero, cada vez habrá más riqueza. Claro, aquí está la polémica con los aceleracionistas, bueno, no, con los... Aquí está la polémica con los otros que hablan del colapso medioambiental, del colapso de los recursos. Claro, un filósofo como Carlos Taibo, anarquista, que es uno de los filósofos que más defiende la teoría, justamente la teoría contraria, la teoría del decrecimiento, no del aceleracionismo, no la de acelerar, sino la de desacelerar. Porque, claro, lo que Carlos Taibo habla es de que si aún aceleramos más, los recursos del planeta, pues antes se extinguirán, ¿no? Antes empezaremos a tener problemas de suministros, antes esto. Entonces él dice, no, lo que los seres humanos tienen que hacer es todo lo contrario. Más normas, más límites, más restricciones para desacelerar el proceso y tenerlo bajo el control de nuestras necesidades. Sin embargo, para estos filósofos, esta teoría del decrecimiento o de la desaceleración es una teoría, pues, que sigue confundida o engañada, creyendo que la historia se ha terminado. Y dicen, no, hagamos que la historia avance, porque seguro que las máquinas, la inteligencia artificial, a los problemas que nosotros no somos capaces ahora de ver, ella va a encontrar la solución. Y por lo tanto, bueno, pues ahí está la polémica entre los aceleracionistas y los filósofos que defienden el decrecimiento. Eso ahí ya es una posición que cada uno se posiciona, ¿no? Bueno, pues yo creo que prácticamente pues lo he dicho todo.
No tengo muchas más cosas que decir, solo que efectivamente a lo mejor estos filósofos, pues es una forma muy contemporánea de recuperar a Nietzsche para los tiempos actuales, mezclándolo con el mundo de la tecnología, con el mundo del capitalismo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hay. ¿Vale? Pues muchas gracias por vuestra atención.